Muy buenos días. Hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Ricardo Aceves García en esta octava sesión del 18º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. El doctor Ricardo Aceves, no tiene un currículo bastante impresionante, egresado de la carrera de Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Puebla y su maestría y doctorado pues en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ingeniería, y se ha dedicado de manera muy intensa a la investigación. De hecho, la cabeza de un laboratorio muy interesante de optimización. Y si no ha cambiado de nombre, ¿verdad? Sería el No, mismo no, OptuServe, ¿no? Algo así. Bueno, sí, puede entonces ser. en esta ocasión, pues él nos presenta este trabajo que en inglés lo están mirando y que en español le dice medición de la eficiencia relativa de organizaciones usando DEA, que es Data Development Analysis. Pues muy bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, Pati, muy amables otra vez por la invitación. Bueno, aquí estamos con un tema que para mí me parece muy interesante por la aplicabilidad que tiene para poder evaluar, como, como decimos, poder evaluar la eficiencia, pero no solo de equipos, motores, sino de organizaciones, de personas, lo han usado para evaluar la eficiencia de jugadores, de béisbol, de fútbol, su, su, sus posibilidades son muy amplias y ustedes lo van a ver por qué, ¿no? Ahora lo interesante es que usa programación matemática, algo que nos da certeza de que, bueno, podemos encontrar soluciones o la solución que encontremos pues, va a ser la mejor. Entonces vamos a iniciar un poco. Esta parte va más por conceptos, más que aplicaciones. Entonces, arranquemos, si me permite. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Miren, pues ahí les puse un contenido, les he puesto un contenido un poco para ver eh, la continuidad de lo que vamos a estar haciendo y lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a empezar con las nociones de eficiencia. O sea, ¿qué significa eso de eficiencia? Partimos desde 1957, donde Farrell fue uno de los pioneros en investigar de manera sistemática el concepto de eficiencia y de establecer una guía para poderla ver. El objetivo desde luego, de esta presentación es plantear una técnica basada en las ideas de Farrell para medir la eficiencia productiva. Y les decía, no solo de organizaciones, no solo de personas, no solo de equipos, sino hasta entre países se han hecho trabajos de medición de eficiencia. Eh, lo único que yo le veo, pues no cuestionable, sino que es una técnica que no ha permeado todavía la parte privada, la parte pública, sino se ha quedado en la academia exclusivamente. Y yo creo que por la estructura de programación matemática que tiene, pero sabiendo manejar ciertas cosas es muy fácil y además existe un montón de literatura y muchísimo software para poder utilizar esto. Ok, entonces esta metodología es una no paramétrica sistematizada. Inicialmente los que la plantean son estos tres charts, Cooper y Rhodes. De hecho, es la tesis doctoral de Rhodes, trabaja por ahí, que se ha denominado en español análisis envolvente de datos, que por sus siglas en inglés se conoce como Data Development Analysis. ¿Sí? A partir de esta metodología es posible precisar una frontera de tecnología basada en unidades productivas que por sus buenos resultados son consideradas como aquellas que realizan las mejores prácticas productivas en relación a otras unidades del mismo sistema o de la misma empresa o de la misma área. De esta forma se establece una frontera de relevancia a través de la cual se pueden definir medidas de eficiencia productiva
sobre la base del cálculo de las distancias que se tienen entre cada unidad productiva y la frontera, ¿sí? Y desde luego, la medición de la productividad a nivel de las unidades de producción resulta ser una condición necesaria para poder evaluar el desempeño de las mismas. Entonces, algo interesante es que todos tenemos una tecnología en lo que hacemos. Y no tecnología porque usemos computador, sino se llama tecnología porque trabajamos a un cierto ritmo, hacemos las cosas de cierta manera y eso se puede medir a través de este tipo de herramientas. Y entonces poder definir, y por eso les decía, se ha comparado jugadores de béisbol, jugadores de básquetbol con esta técnica. ¿Cuáles son más eficientes y cuáles son menos eficientes en un cierto periodo de tiempo? ¿Sí? Es una alternativa no paramétrica, como ya habíamos dicho, para determinar la productividad total de los factores y que se basa en el uso de la programación lineal. O sea, a lo mejor por ahí ya no les gusta mucho, ¿no? Es lo que ofrece el método del árbol de datos que ofrece DEA, basado en el trabajo inicial de Farrell y formalmente, como la vamos a ver, ya por estos tres autores. La propuesta de Farrell es visualizar la eficiencia desde una perspectiva real y no ideal, donde cada unidad de producción debe ser evaluada con relación a otras, tomadas de un grupo representativo y comparable. O sea, no es algo, nada más un indicador, como se hace de manera económica, sino aquí se comparan entradas y salidas de un conjunto de unidades que estamos evaluando. ¿Sí? Si de esta forma, la medida de eficiencia será relativa o absoluta, donde el valor alcanzado por determinada unidad productiva corresponde a una expresión de la desviación observada respecto a aquellas consideradas como más eficientes, dada la información que se tiene. Por lo que esta metodología pues, es usada como benchmark, desde luego, o de referenciación. Es algo interesante que a través de ellas nosotros podemos catalogar o podemos priorizar aquellas actividades o aquellas alternativas o aquellas unidades que estemos evaluando de la mayor a la menor eficiencia. Y además podemos conocer o podemos definir también qué es lo que tenemos que hacer para aquellas unidades que no están dentro de la frontera de eficiencia que ya tenemos trazada, ¿sí? Entonces, para ver esto, consideremos un conjunto de unidades productivas que se pueden comparar entre sí, con la particularidad de que emplean el mismo tipo de insumos o factores, así vamos a llamar esta presentación, para producir una canasta de productos similares y equivalentes. De manera general, denominaremos o llamaremos esta unidades de toma de decisión DMUs, desde luego por las siglas de inglés, Decision Making Units. Entonces, de hecho, esas unidades que vamos a comparar, esos departamentos, esas direcciones, esos proyectos, esos jugadores, esos países, esas dependencias, esas empresas, esas sucursales bancarias, lo que ustedes quieran, les vamos a dar el nombre de DMU generalizado. Entonces, de acuerdo con Farrell, tenemos tres medidas de eficiencia fundamentales. Una es la llamada eficiencia técnica, que refleja la habilidad de una DMU, de una unidad de toma de decisiones, para obtener el máximo de producción, dado ciertos niveles en el uso de insumos o factores, ¿no? Insumos o recursos. La otra es la eficiencia de asignación, que refleja la habilidad que una DMU puede usar los insumos o factores en proporciones óptimas, dados sus precios, considerando precios. Y desde luego la eficiencia de escala, que se manifiesta según la naturaleza de los rendimientos con los que opera la unidad que estamos analizando.
Considerar entonces las cuatro, la, considerar entonces la frontera productiva eficiente, es posible calcular para poder tener esa frontera productiva eficiente, es necesario que calculemos algunos índices o podemos calcular estos índices que nos van a cuantificar esas posibilidades de eficiencia. ¿Y cómo los vamos a manejar? Bueno, pues los índices ¿sí? Entonces los índices los tenemos ahí. El índice de eficiencia técnica, pues no es más que nos va a medir el grado de eficiencia de la DMU. ¿Cómo vamos a obtener ese grado de eficiencia? Pues no es más que la relación entre, si vemos esta gráfica, de S a S', supongamos que es nuestra eficiencia, que conocemos ya esta frontera. Esta es nuestra frontera de eficiencia. Entonces, la unidad Q está en la frontera de eficiencia. La unidad P es ineficiente y está fuera de la frontera de eficiencia. Entonces, para poder determinar la eficiencia o el grado de eficiencia de cada una de ellas, pues lo que hacemos es comparar lo que decíamos, pues una relación entre las distancias. Por ejemplo, OQ entre OP, y eso nos va a dar una eficiencia para poder determinar qué tanto podemos mover esta unidad P que requerimos hacerla eficiente. Entonces, aquí podemos movernos, digamos que el eje de las ordenadas son los recursos, el eje de las abscisas son los productos. Entonces, ¿cuánto podemos movernos, ya sea en los insumos o en los recursos, o cuánto podemos mover en los resultados o en los productos para poder mover esta unidad P hacia la frontera? Y desde luego, pues también hablábamos de la eficiencia de asignación, en donde esta nos da una medida, esta nos permite dar una medida de eficiencia global, ¿sí? En donde lo que hacemos es comparar, desde luego, igual con nuestra frontera que tenemos ya definida, pues el valor o qué tan alejadas están o qué tan eficientes están esas unidades que no se encuentran dentro de la frontera. Y la tercera, pues no es más que la eficiencia técnica y la asignación, que pues igualmente nos permite poder determinar, considerando ya la parte económica, qué tan eficientes son en esa parte, ¿no? Qué tan eficientes son y qué tan ineficientes son las unidades que estamos manejando. Entonces, esta técnica nos permite tener eso, nos permite ver quiénes están en la frontera, construir esa frontera, cuáles son las unidades que se encuentran en esa frontera y cuáles son las unidades que se encuentran fuera de esa frontera. Y además, algo interesante que vamos a ver más adelante, con las variables de holgura, ya saben que los que conozcan de programación lineal, pues son los llamados precios sombra, nos permiten movernos hacia la frontera. O sea, ¿cuántos recursos más le necesitamos inyectar? ¿Para qué? Para que lo que produce vaya hacia la frontera o la lleve hacia la frontera. O de manera inversa, ¿sí? Dice, bueno, es importante destacar que las medidas de eficiencia de Farrell son invariantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependen de la unidad de medición, ya que se calculan como cocientes de las distancias al origen de magnitudes con similares sistemas de medida. ¿Qué implica esto? Que aquí sí podemos comparar peras con manzanas, ¿sí? Pero no porque tengamos diferentes unidades, no lo podemos, sino vamos a evaluar, digamos, la productividad del árbol, la eficiencia del árbol, ¿no? ¿Qué tanto produce manzanas y qué tanto produce peras? ¿Por qué? Pues porque le ponemos tanto de agua, le
hacemos fertilizante, le hacemos poda, le hacemos mano de obra. Entonces, una serie de insumos que van a hacer que cada árbol produzca. Entonces, lo que vamos a medir va a ser eso, su tecnología. Cuánto qué están haciendo para poder producir tanto las peras como las manzanas, aunque no sean de las mismas unidades. Es algo muy interesante de esta técnica. Esta es la propuesta de Farrell, les digo, del siglo pasado, sugiere que poligonales, que cónicas o poligonales convexas para construir las isocuantas o fronteras de forma no paramétrica, utilizando la información disponible sobre el comportamiento de las DMUs comparables, muchas de las cuales serán más eficientes que otras. Entonces empezamos a meter lenguaje, empezamos a meter conceptos como convexidad, cónicas, como poligonales, y a lo mejor eso no gusta mucho a la gente que lo conoce de programación matemática, y bueno, pues eso en la parte, digamos, del público en general, pues a lo mejor no es tan atractivo, pero de verdad es una técnica que, híjole, tiene muchas posibilidades. Entonces, las siguientes gráficas representan la estimación de la curva, o sea, la poligonal de nuestra frontera, a partir de datos empíricos, según el tipo de aproximación que se utilice. Porque podemos tener la eficiencia orientada a insumos o la eficiencia orientada a productos, a las salidas. Pues podemos tener los dos tipos de eficiencia, ¿sí? Y no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, si vemos la de orientada a insumos, la tenemos de esta manera, que es una curva convexa, una poligonal convexa, y orientada a productos, pues como aquí se trata de gastarlo menos, pues hablamos de curvas convexas. Y si orientada a productos, como se trata de maximizar la producción, pues tendremos funciones cóncavas, ¿sí? De esa manera. Si buscamos calcular la eficiencia teórica por ejemplo, la DMUP, bastaría con identificar las DMU-A y B para construir la frontera, lo que llamamos P', o una DMU virtual contra la que vamos a comparar, que está en algún punto sobre el segmento AB de la frontera y que cruza el segmento formado por el origen de las coordenadas y la DMU bajo análisis, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar quién está en la frontera, quién no está en la frontera, por qué por qué podemos comparar productos o insumos de diferentes unidades, porque lo veíamos, usamos fracciones, no usamos eh, otra cosa, otro tipo de unidades, sino fracciones. Y las fracciones, pues ya saben que eso se evita, ¿no? La eficiencia se mide a partir de la estimación de la frontera de las mejores prácticas productivas, reflejadas en la información disponible y no en relación a un ideal teórico abstracto o desconocido, como generalmente se pretende medir la eficiencia, ¿sí? Con un indicador o con algo. Y entonces, la siguiente expresión es la que nos permite poder medir, de acuerdo con las gráficas que vimos, el grado de eficiencia de la DMU. O sea, son las distancias lo que hacemos. Y esas distancias no son más que unos cocientes, ¿sí? Con los que trabajamos en programación matemática. Entonces, la propuesta de Farrell se basa en un enfoque empírico basado en el concepto de referencia o benchmark, que consiste en estimar y ubicar DMU virtuales a partir de buenas DMU comparables con las que deseamos estudiar. O sea, cuando hablamos de DMU virtuales, pues no es más que encontrar la frontera y ver qué tan alejadas están de la frontera nuestras unidades que estamos analizando. Farrell supuso que la frontera de producción era conocida, sin embargo, en la práctica no es así y por tanto resulta necesario estimarla. Lo que decíamos, nosotros tenemos una frontera de eficiencia, cada uno en lo que hacemos. Pues es interesante todo esto. Entonces, el método de análisis de la envolvente de datos, el DEA, es una técnica basada en la programación matemática que, dada una DMU, nos permite identificar aquellas otras
que nos van a servir para construir la DMU virtual con la que compararemos la DMU que estamos analizando. Realmente esa DMU virtual pues, no es más que un punto en la frontera, ¿verdad? Contra el cual, que es la distancia, que no es más que el punto donde está la distancia más cercana de la DMU, de la DMU que no está en la frontera, ¿sí? Estos tres autores, como les comentaba, estiman la frontera de las mejores prácticas productivas por un proceso de transformación a través del empleo de N insumos o factores y M productos y recurriendo a la programación lineal no paramétrica. El objetivo es tener una combinación lineal de insumos y productos de las DMUs, ¿verdad? Con lo que se compara la DMU bajo estudio para obtener el indicador de eficiencia técnica. Este indicador, ¿qué nos especifica? ¿Cuánto se puede expandir la producción de forma equiproporcional, dado los insumos utilizados? ¿Cuánto se puede reducir la utilización de insumos de manera equiproporcional, dada la producción? Aquí hablamos de equiproporcionalidad, pero digamos, esa restricción no es, digamos, nada más para demostrar, porque es el modelo más simple, más sencillo. Pero esa restricción no es necesaria porque podemos trabajar con se me fue la palabra. Podemos trabajar sin ella e incorporar otros conceptos, ¿sí? Para poder conocer estas fronteras. Entonces, los modelos de A pueden ser clasificados en función de primero, el tipo de medida de eficiencia que proporcionan los modelos radiales y los no radiales. La orientación del modelo, si es orientado a analizar entradas o es orientado a analizar salidas, ¿sí? La tipología de los rendimientos de escala, es lo que les decía, que puede ser a escala constante cuando son cuando se maneja, cuando los mismos recursos se le tienen que aumentar a todo el mundo, o ser no o ser de escala variable, cuando podemos incorporar los costos, después de los factores combinados, okay, ¿sí? Entonces podemos tener esa combinación de factores para caracterizarse por la existencia de rendimientos de escala constantes o variables. Eso es a lo que quería llegar. O sea, podemos tener rendimientos de escala constantes cuando tenemos cuando tenemos que al aumentar una unidad, aumentamos una unidad de la producción. Y que tenemos rendimientos de escala variables cuando no es así, cuando la función no es una recta, la función de producción no se comporta como una recta, se comporta de una manera no lineal. Y entonces un aumento de una unidad puede aumentarnos 2 o 3 unidades o media unidad en las salidas, ¿sí? Las economías de escala, esa era la palabra. Podemos incorporar economías de escala. Si hablamos de la técnica, si seguimos a los tres autores principales de pues que son los que realmente la proponen. Entonces, puede ser caracterizada con relación a dos orientaciones o direcciones básicas. Lo que les decía, podemos analizar las unidades o las DMU, los departamentos o las áreas, lo que ustedes quieran, las dependencias, las empresas, con base en las entradas, en los insumos, en los inputs, ¿sí? Dado un nivel de salidas, ¿sí? En donde buscamos la máxima reducción proporcional en el vector de entradas mientras permanece la frontera de posibilidades de producción se mantiene. O, por otro lado, orientado a salidas, que buscan, dado el nivel de entradas, ¿sí? Si se fijara el nivel de entradas, maximizar el incremento proporcional de las salidas
permaneciendo dentro de la frontera de posibilidades de producción. O sea, tenemos esas dos posibilidades. Podemos analizar desde el punto de vista de los ingresos o de las entradas o de los recursos y desde el punto de vista de las salidas o de los productos o de la producción. Entonces, eso nos da mucha flexibilidad. ¿Sí? Considerando las orientaciones anteriores, una unidad será eficiente si y solo si no es posible incrementar las cantidades de salida manteniendo fijas las cantidades de entrada utilizadas. Ni es posible disminuir las cantidades de entradas empleadas o insumos sin alterar las cantidades de salidas. ¿Sí? Ese es un principio que establecen estos tres autores. Entonces, mantenemos constante las entradas y podemos maximizar las salidas, o mantenemos constantes las salidas y podemos minimizar las entradas. Esas son las alternativas. Para evaluar la eficiencia de un conjunto de unidades, pues es necesario que identifiquemos la tipología de rendimientos de escala que caracteriza la tecnología de producción. Los rendimientos de escala, que indican los incrementos de la producción, que son resultado del incremento de todos los factores de producción en el porcentaje, pues pueden ser constantes, crecientes o decrecientes, como en economía. Y los rendimientos de escala constantes, pues no son más que el incremento porcentual de salidas, cuando el incremento porcentual de salidas es igual al incremento porcentual de las entradas. El rendimiento creciente a escala o economías de escala, cuando el incremento porcentual de salidas es mayor que el incremento porcentual de entradas. Y el rendimiento decreciente a escala, pues no es más que las deseconomías de escalas, cuando el incremento porcentual de salidas es menor que el incremento porcentual de entradas. ¿Sí? Ok. Si vemos la formulación matemática del modelo, pues es este problema. Es el modelo básico, es el de los pioneros de estos. Por eso se llama CSR, porque tiene las siglas de sus apellidos. Y entonces no es maximizar, y lo que les decía, pues son cocientes, ¿sí? Lo que vamos a trabajar. Entonces es una programación fraccional que no es muy simple de resolver a primera vista, ¿sí? Entonces, si hablamos de considerar n unidades de J igual con este, cada una de las cuales utilizan las mismas entradas, los mismos insumos, en diferentes cantidades, no tienen que ser iguales, para obtener las mismas salidas también en diferentes cantidades, donde X y J, las X positivas, todas mayores o iguales que 0, representan la cantidad de entradas consumidas por la unidad J. X sub I 0 pues representa la cantidad de entrada Y consumida por la unidad que está siendo evaluada. Y Y sub IJ, Y sub RJ, igual, mayor o igual que 0, o positivas, representa las cantidades observadas de salidas R producidas por la jésima unidad. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esto? Aquí, algo importante es que, y creo que fue básicamente al principio por algo, fue por lo que no se hizo tan popular, es porque tenemos que correr un problema de este tipo para cada una de las unidades que estamos analizando. Desde luego ahora con la tecnología, con el software, con las herramientas que tenemos, con los lenguajes de programación, pues eso va a pasar muy fácil. De hecho, existe un montón en R, en MATLAB también hay áreas que manejan esto de DEA, ¿sí? Entonces eso ya no es problema, pero yo supongo, pues en el siglo pasado, en el 57, no había tanto como esto, ¿sí? Y bueno, pues eso es, digamos
que hizo que hasta ahora, si ustedes revisan la literatura, así de ahora tengo que análisis y verán la cantidad de trabajos que hay. Sino hasta ahora, pues hasta ahora, yo creo que la última parte del siglo pasado hasta el primer siglo, pues se han desarrollado muchísimos trabajos sobre esto por la tecnología que tenemos. De hecho, hasta en Excel lo podemos hacer. Entonces, bueno, da muchas posibilidades. Y donde, bueno, pues la última variable U sub I representa los pesos o multiplicadores de las salidas o entradas. Bueno, ahora que lleguemos. Y desde luego, pues la función objetivo, pues no es más que el nivel de eficiencia de cada unidad que estamos analizando. En el objetivo vamos a encontrar el nivel de eficiencia. Y la restricción, que es que ninguna de las unidades puede tener una puntuación de eficiencia mayor que la que estamos analizando usando estos mismos pesos. ¿Sí? O sea, cada una tiene su eficiencia, cada una tiene pues sí, su eficiencia, y entonces digamos, no podemos, como utilizan una cierta combinación de insumos, no necesariamente que usar los mismos insumos para las otras. No, porque no van a ser tan eficientes como la que resultó con esa combinación de entradas y salidas. ¿Sí? Entonces, el problema que planteamos anteriormente es un problema no lineal, así planteado de esa manera, que pretende obtener el conjunto óptimo de pesos o multiplicadores, U y B, que maximicen la eficiencia relativa, desde luego, de la unidad que estamos analizando, sujeto a restricción de que ninguna unidad puede tener la eficiencia mayor a 1 usando estos pesos. Entonces, aquí sí, todo está normalizado para usar esos cocientes, porque pues la frontera nos va a llevar a la unidad, digamos que el 100 porque que sea el eficiente va a tener como resultado número 1. Entonces, para poder trabajar con ese problema no lineal, que es un problema fraccional, ¿verdad? Transformamos en uno que ya conocemos, que es uno de programación lineal, seleccionando la solución muy delta para que ese producto, el producto de delta por la entrada virtual, nos dé, digamos, la frontera, y con eso nos normalizamos. Entonces, de esta manera, tratando de normalizar tratando de transformar, usando las transformaciones que sean Farrell y ellos tres, pues podemos transformar ese problema de modelo fraccional, de programación fraccional, a uno de programación lineal conocido. Y entonces, si resolvemos ahora ese problema, lo podemos representar ya como uno de programación lineal de esta forma. Y desde luego la solución pues, va a determinar los valores óptimos de los pesos mu y delta. ¿Qué son esos pesos mu y delta? Y desde luego, esas unidades de eficiencia o esas medidas de eficiencia son unidades invariantes, lo que decíamos. Son independientes de las unidades de medida que utilicemos. ¿Por qué? Porque partimos de un problema funcional, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es metiendo esa variable t para transformarlo en un problema más fácil de manejar, que es el que conocemos como programación lineal, ¿sí? Entonces, de forma fraccional, en el modelo original, la eficiencia suele definirse como el cociente entre la salida y la entrada de la unidad que estamos evaluando. En forma multiplicativa, ya transformado por un problema de programación lineal, la entrada de la unidad que estamos evaluando
va a ser evaluada se encuentra normalizada, ¿verdad? Es decir, que el producto o la sumatoria de los productos de las deltas por los insumos tendrá que ser igual a 1, mientras que la salida de la DMU es igual a la puntuación de eficiencia. O sea, si hablamos de salidas, la DMU nos va a dar puntuación a la eficiencia, que sería el WC. Y si hablamos de entradas, pues nos va a dar la contribución, ¿verdad?, que está dando a esa forma de producción o a esa tecnología, ¿sí? ¿Qué realmente es lo que estamos haciendo? Si ya lo vemos un poco dándole vueltas a todo esto. Lo que estamos haciendo es determinar lo que en programación lineal llamamos coeficientes técnicos del problema, ¿sí? O sea, en programación, un programa de programación lineal normal nos dan como parámetros esos coeficientes técnicos, que no es más que cuánto le echamos de esto para que nos dé esto. Y desde luego por una variable, ¿sí? Para poder decir, bueno, yo tengo mi coeficiente técnico que si le pongo 1 gramo me da 2 gramos. Eso es lo que me da, ¿sí? Ah, pero si yo le meto 50 gramos, pues ya me va a dar tanto más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos con esta técnica es encontrar esos coeficientes técnicos de la programación lineal, que en la programación lineal se llaman así, ¿sí? Que es la eficiencia, por eso les decía, es la eficiencia con la que se trabaja. Finalmente, esos coeficientes técnicos es eso, es la eficiencia que tenemos ahí en ese modelo, en ese problema que estamos resolviendo. Entonces, desde luego, pues asociado a igual, planteamos cosas así, asociado a cada problema lineal, pues existe otro, ¿no? Denominado su problema dual, que ya saben que tienen muchas, los que conocen de programación lineal, pues ya saben, que han leído un poquito, pues ya saben que tienen muchas características en común, ¿sí? Y desde luego, una básica es que el problema dual tiene tantas variables como restricciones. Y el problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el primal. Y tantas restricciones como variables tiene el problema primal. Recuerden que se invierte, se transpone como matriz. Y desde luego, en este caso, la principal ventaja que tiene el problema dual es que puede ser utilizado para determinar la solución del problema primal. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y entonces a este problema dual asociado al modelo CCR orientado a entradas, lo vamos a referir como el modelo en forma envolvente. Es el que nos da la envolvente, que nos da la eficiencia. Ahora, si consideramos a teta, la variable asociada a la restricción que normaliza las entradas, y sean las variables duales lambda asociadas a las otras restricciones, entonces el problema lo podemos plantear de forma matricial de esta manera, donde lambda es un vector de pesos o intensidades y lambda es la intensidad de la unidad J. Pero lambda J es la intensidad de la unidad J. Teta pues va a denotar la puntuación de eficiencia técnica de la unidad que estamos analizando y que vamos a evaluar. El problema primario orientado a entradas va a tener n más 1 restricciones, o sea, son las DMUs, las restricciones en un problema de este tipo van a ser los departamentos, las personas, los proyectos, las dependencias, los países que estemos analizando. Y su problema dual, pues tendrá S más N restricciones, o sea, los insumos más los productos que estemos utilizando, o las variables que estemos utilizando para analizar este tipo de dependencias, este tipo de departamentos. Como el número de unidades de MU puede ser mayor que el número total de entradas o salidas, es más conveniente resolver el problema lineal. Entonces, es más fácil resolver un problema con más variables que con restricciones. Es más simple, ¿sí? Si la solución del problema dado por el modelo P0, que resulta, el modelo lineal resulta
ser teta igual a 1, o sea, el objetivo igual a 1, el valor óptimo igual a 1. Entonces, la unidad que estamos evaluando es eficiente, de acuerdo a la definición de Farrell, ¿sí? En relación con otras unidades, ya que no es posible encontrar alguna unidad o combinación lineal de unidades que obtengan al menos la salida de la unidad que estamos analizando, utilizando menos recursos, ¿sí? En caso contrario, de que teta no sea igual a 1, que sea menor que 1, decimos que esa unidad es ineficiente y es posible obtener a partir de los valores de las DNUs, de las JDNU, de los valores J o de las DNUs obtenidos en la resolución del modelo P, una combinación de unidades que funcione mejor que la unidad que ha sido evaluada, ¿sí? De acuerdo con la condición de eficiencia Pareto-Copeland, que es más restrictiva que la de Farrell, en esta se establece que una unidad es eficiente si y solo si su valor de eficiencia está en 1, está en la frontera. Y todas las holguras, hablamos de holguras o los precios son 0. En caso contrario, la unidad es calificada como ineficiente. ¿Por qué entra esta condición de eficiencia? Porque podemos tener, de acuerdo con la condición de eficiencia de Farrell, nosotros podemos encontrar varias unidades que estén en la frontera de eficiencia. Puede ser que tengamos todas nuestras unidades de la frontera de eficiencia o al menos una cantidad de ellas en la eficiencia. Pero resulta que están usando diferentes cantidades de recursos, pero están produciendo diferentes cantidades de producto. Entonces, eso no nos hace poder comparar entre ellas, entre las que están en la frontera, porque nada más lo que nos da esta técnica es decir, cuáles son 1 y cuáles son menos que 1 o cuáles son mayores a 1, dependiendo si analizamos por entradas o analizamos por salida. Recuerden las curvas, las cóncavas, que es analizar por salidas, y las convexas, que es analizar por entradas. ¿Sí? Entonces no nos permite analizar. Pero si incorporamos esta condición de eficiencia de Pareto-Copeland, entonces entra lo que nosotros nos gusta para los que hacemos formación matemática, las holguras, y jugar con las holguras, que no son más que los precios software, que nos permiten decir, si le aumentamos un poquito aquí, ¿cuánto nos va a dar de resultado? ¿Sí? Entonces, o los costos de oportunidad, que también se le llaman así en programación matemática. Así, si el óptimo resulta, en el óptimo resulta que las holguras de salida son positivas, esto significaría que será posible incrementar la salida R de la unidad evaluada en la cantidad dada por la holgura, con lo que la unidad evaluada debería producir la salida R en la cantidad que está produciendo más la holgura, en lugar de la cantidad solamente que estaba siendo observada. Y análogamente, si se obtiene una holgura de entrada también positiva, esto indica que la entrada I de la unidad puede ser reducida en la cantidad dada por la holgura, de tal manera que la entrada I debería ser usada en la cantidad menor, ¿verdad?, de lo que estamos usando en lugar de la cantidad X1. Y bueno, pues no es más que una grafiquita para que veamos la eficiencia, cómo la estamos planteando y cómo se plantea aquí. Desde luego es X2, o sea, es XY, estamos en 2 dimensiones, ¿sí? Pero pues ya tenemos un producto y una salida, entonces tenemos un insumo y un producto. Entonces, bueno, cuando tenemos N insumos y N productos, bueno, ya no es tan fácil graficar. Entonces, bueno, eso es nada más de manera de presentación. Ok, entonces, hasta ahorita habíamos establecido el modelo CCR, pero orientado a salida, orientado a entradas, dado para las entradas.
Pero también, como habíamos comentado, pueden analizarse las salidas, puede plantearse el mismo modelo de todas las salidas. Entonces, esto lo vamos a ver. ¿Cuáles son los cambios que realmente se necesitan? Entonces, un cambio en la orientación de un modelo prácticamente equivale a invertir el cociente entre salidas y entradas. O sea, si teníamos en el de entradas sobre salidas, pues en el de salidas se invierte el cociente, ¿no? Así, el modelo DEA de estos tres autores orientados a salidas en forma de cociente expresado matricialmente vendría dado por el siguiente problema o la siguiente formulación. Entonces, si a ese mismo le aplicamos la transformación de Chance y Cooper, en un problema, lo podemos transformar en un problema lineal que se conoce como PACCR orientado a salidas en forma multiplicativa. Entonces, quitando o transformando las fracciones en algo más conocido, pues nosotros llegamos nuevamente a una posibilidad, que ese ya sabemos cómo manejarlo y cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, entonces, utilizando las transformaciones de Cooper y Chance, el problema fraccional se puede convertir en un problema fraccional lineal que se conoce como DACCR orientado a salidas de forma multiplicativa. Y ahí tenemos el primer, y desde luego su transformación dual, ¿no? Su problema dual asociado se conoce como modelo SSR envolvente orientado a salidas y puede expresarse de la siguiente forma. Entonces, no es más que pasar del problema primal al problema dual. Con la particularidad de que trabajar con el dual tenemos menos restricciones, aunque tenemos más variables. Pero lo importante es que podemos utilizar las variables duales, como lo hemos visto, para aumentar, para disminuir los recursos o para aumentar la producción. Realmente eso es lo interesante del uso del dual en este caso. Entonces, bueno, el modelo CCR está orientado a la maximización de las salidas y no considera la urgencia que pudiera tener la existencia de economías de escala. Como lo hemos visto, sí, en la evaluación del índice de eficiencia de las unidades de decisión. Con el fin de considerar este tipo de economías, se tienen los modelos de rendimiento variables a escala, ¿sí?, que permiten comparar una unidad con aquellas de su tamaño y no con todas las unidades pertenecientes presentes en el problema. Y este modelo con rendimiento a escala variable se conoce como BCC. ¿Por qué? Pues por los autores, porque son Barker, Chance y Cooper. Nuevamente han usado sus primeras siglas de la película, ¿sí? Entonces, el primero que hemos visto, el CCR, no es más que tiene rendimientos constantes, lo que veíamos, que es la línea recta, ¿sí? En este no, en este ya tenemos una línea no recta porque entra en las economías de escala, que es algo importante de este tipo de evaluaciones, ¿no?, de este tipo de producción, que es más real. Entonces, la formulación de los problemas CCR, PCC, o sea, de rendimientos fijos y rendimientos variables, se sigue que la frontera del problema CCR, rendimientos fijos, es más restrictiva que la obtenida por el problema con rendimientos variables. Y además las eficiencias de entrada y salida bajo de rendimientos variables no tienen que ser necesariamente iguales. Por lo mismo, ¿no? Porque tenemos economías de escala. Porque decíamos, su curva no es una recta, o su función de producción no es una recta, es una curva. Y entonces algo que limitamos nos puede dar más o menos de esa cantidad que hemos metido, ¿sí?, de insumos. De igual forma, se plantea el problema BCC en su versión orientada a entradas
de la manera siguiente. O sea, ya lo tenemos como problema. Entonces, la unidad evaluada, la sub cero es calificada eficiente si el óptimo que se obtiene es igual a 1. Bueno, si en el óptimo se obtiene que su valor es igual a 1, cumpliendo desde luego con el conjunto de restricciones. El valor de K0, K sub 0 nos indica para cada unidad que estamos evaluando el tipo de rendimiento escala que lo opera. Si K sub 0 es igual a 0, la unidad opera rendimiento constante de escala. Si K es positivo, entonces la unidad opera rendimientos crecientes de escala y decrecientes de escala en caso contrario. ¿Sí? Tienen esas variantes. De forma análoga, los modelos orientados a salidas, CCR y BCC, pues aquí los tenemos. ¿Cuáles son los cambios realmente que existen entre ellos? ¿Sí? Vean, pues realmente que pues el parámetro K o la variable K, ¿verdad? Que es la única que se incorpora al modelo con rendimientos variables y que no tiene rendimientos constantes. Son muy similares. ¿Qué significa de esto de escala de retorno constante? Bueno, pues que la DMU que tenga mayor relación producto-consumo, o sea, con mayor pendiente, establecen la frontera de eficiencia y las situadas por debajo de ellas se consideran muy eficientes. Como veamos ahí, la recta que va desde el posible origen hasta que es la función f de x, digamos que esa sería la frontera de eficiencia. Entonces las unidades D que se encuentran sobre la frontera serían las eficientes y P sería no eficiente. Y desde luego C. Para el modelo BCC, el de escala de retorno variable considera la influencia de las economías de escala en la evaluación de la eficiencia, es decir, caracteriza las tecnologías variables. Y entonces la diferencia de su función de producción, pues es esta, es una curva de este tipo, que es no lineal. Entonces, igual, aquellas unidades que se encuentran con la frontera, como serían B y C aquí de esta gráfica, son las eficientes. Y P, que se encuentra fuera de la frontera, es la ineficiente. ¿Sí? Aplicación. Bueno, esto lo saqué de un artículo por ahí, pero les digo que puede haber 20,000 cosas. Miren, nosotros trabajamos una aplicación para un par de rutas del Estado de México, rutas de autobuses del Estado de México, las comparamos y salió algo interesante, ¿sí? Lo hemos usado nos pidieron un trabajo para, digamos, jerarquizar una serie de proyectos de agua potable para darles presupuesto. Una tesis de un alumno que trabajaba en Pemex salió también algo interesante, en donde lo que se comparaba era ahí la producción de los campos petroleros, la eficiencia de la producción de campos petroleros. ¿Por qué? Es que ellos utilizan, espero que ya lo hayan cambiado, utilizaban los indicadores económicos, valor presente neto y todos esos, y con eso hacían sus ponderaciones y asignaban presupuesto. Pues nosotros le propusimos a este amigo que hiciera ese trabajo de tesis, lo hizo y les encantó ese trabajo. Entonces ahora espero que lo sigan modelando con esto, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, comparar la eficiencia técnica de los campos petroleros para asignarles presupuesto, ¿sí? Y desde luego, acuérdense que todo esto, las variables de holgura nos dan también información de cómo podemos movernos, ¿no? Cuánto podemos quitarle de un lado y se sigue manteniendo eficiente. Porque muchas veces se les asigna recursos y claro, son eficientes, pero pues resulta que no están consumiendo todos los recursos, están consumiendo demasiado de esos recursos, ¿sí?
Y podemos, a través del conocimiento o de la idea de usar las variables de holgura o los precios sombra también, poder, poder llegar a algo un poco más, como si hiciéramos un análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Cuánto podemos mover de la frontera sin que nos salgamos de ella, ¿no? Bueno, aquí son unos hindús que evaluaron 12 rutas del sistema de transporte público, el BRT, como Metrobús aquí nosotros. De hecho, hicimos también, acabamos de hacer una evaluación de las rutas de Metrobús con esto, ¿sí? Y usaron el modelo CCR, todo orientado a entradas, y el CDA, que son variaciones de estos mismos modelos. Aquí se llama supereficiencia, por eso le pusieron CDA, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que usaron? Pues dice que metieron, se evaluaron esas 12 rutas considerando 5 aspectos: el diseño de la ruta, el diseño del horario, el costo, la presentación del servicio y el confort y seguridad que tiene la ruta, ¿no? La percepción que tenían los usuarios. ¿Y cómo representaron esto? Bueno, pues con una gráfica de estas de telaraña, ¿sí? En donde tenemos que la parte, digamos que el polígono eh, que tenemos ahí, pues, por ejemplo, tenemos que la ruta 1, si ustedes ven los análisis, tenemos que la ruta 1 es la que estaba en el ranking 1, o sea, la más eficiente. La ruta 2, perdón, la 12 es la que estaba también en la frontera. Y de ahí en fuera, igual, ¿no? La 8, la 7, la 6 estaban muy cercanas de la frontera, ¿sí? La peor o la menos eficiente era la ruta 5, que tenía 0.72 de eficiencia, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar, les decía, sucursales bancarias. Se han hecho trabajos sobre el análisis de sucursales bancarias, se han hecho trabajos sobre puertos, evaluación de puertos, de eficiencia técnica de puertos. Se han hecho evaluaciones técnicas sobre eficiencia, le digo, eficiencia de jugadores de básquetbol. Ya saben que los Estados Unidos tienen estadísticas de todo, y con esas estadísticas pues, se evaluaron a jugadores de un equipo y vieron quiénes eran los más eficientes en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, algo interesante es eso, que además, lo que les decía, o sea, no necesitamos las mismas unidades, no necesitamos que todo sea pesos, no necesitamos que todo sea manzanas, no necesitamos que todo sea peras, sino que podemos comparar diferentes unidades, ¿sí? Eso lo hace más interesante, porque podemos utilizar horas hombre o recursos humanos, y podemos utilizar salarios, o podemos utilizar clientes, o podemos utilizar tiempos, o sea, diferentes unidades. ¿Por qué? Porque vean la estructura. Partimos de un problema de programación fraccional, y con eso eliminamos este tipo de dificultades. Claro, a través de transformaciones, bueno, se trabaja ya finalmente con un programa lineal que es bastante más amigable, mejor, más manipulable que el fraccional, ¿sí? Entonces, bueno, yo, la verdad es de que desde que metí a esta técnica, le vi un potencial tremendo, solo que lo que les comentaba, se ha dado una cantidad de artículos, una cantidad de libros, una cantidad bárbara de documentos, pero en la parte académica, ¿sí? Ya en la parte práctica, en la parte afuera de la academia, se ha usado muy poco. Y los trabajos como este, ¿no? Que hace el CCR y que analizaron, bueno, pues son porque consiguieron la información o la obtuvieron, y lo único que les interesó fue hacer un artículo. Quién sabe si realmente hicieron algo con esas rutas, ¿verdad? Para decir, bueno, por ejemplo, la ruta 5, ¿qué le podemos hacer para subirla
eficiencia, ¿sí? Y a lo mejor está gastando muchos recursos, a lo mejor es un vehículo ya muy deteriorado y entonces, bueno, pues necesitamos hacer algo para poder subir esa ruta, o son vehículos muy deteriorados, para poder subir esa ruta a la eficiencia que realmente necesitamos, ¿sí? Entonces, es una gama de posibilidades las que tenemos en ese sentido. Ok, ¿cuáles son? Pues vamos, como para cerrar, ¿qué pudiéramos destacar de esta técnica? Pues una es su flexibilidad, porque no requiere especificar una forma funcional de antemano. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos una función para poder decir que algo es eficiente o no es eficiente, ¿sí? Dos, tiene la capacidad para trabajar con múltiples factores, o sea, múltiples entradas o múltiples salidas, a diferencia del análisis tradicional de razones que considera solo dos factores de la actividad, ¿sí? Representados en el numerador y el denominador. No se basa en la naturaleza estocástica de los datos observados. Si bien existen modelos para incorporar la parte estocástica de la información, bueno, la idea básica, la idea original es estos modelos que les he presentado, en ningún momento hablamos de variables estocásticas, pero existen los modelos, ya los han desarrollado, le digo por el agua que ha tenido en la parte académica, este tipo de modelos. Se tiene una superficie envolvente empírica que representa el comportamiento de las mejores de DMU. ¿Por qué decimos que se tiene una frontera empírica? Porque es lo que se está trabajando, es como se está funcionando. Es lo que les decía. Un jugador de equipo de básquetbol, pues tiene un rendimiento y así funciona y así es bueno, es malo, lo que sea. Entonces, esos datos se toman para poder representar el comportamiento o poder representar cuál es su tecnología, por llamarla de esa manera, ¿sí? Después, obtenemos un indicador de eficiencia para comparar resultados, que es lo que nos interesa. Saber quiénes son más eficientes y quiénes son menos eficientes. Y desde luego, poder hacer que las no eficientes podamos aumentar la eficiencia. Y desde luego se obtienen proyecciones eficientes para cada unidad que estamos analizando, definida por las que son eficientes más próximas a ella. O sea, las más eficientes a ella, próximas a ella, podemos nosotros saber qué es lo que están haciendo, cómo están funcionando, para que ésta podamos llevarlas a la misma frontera. Y de luego, las ventajas. Entonces, admite modelos con múltiples variables de entrada y salida. O sea, no tiene que ser una entrada ni una salida. Puede ser cualquier cantidad. DEA no requiere alguna hipótesis de relación funcional entre entradas y salidas. Es otra de las cosas. O sea, no necesitamos que exista una función entre lo que se produce y lo que sale, ¿sí? Sino esta técnica maneja esa parte empírica de cómo están funcionando, que pocas veces se conoce, ¿sí? La forma funcional entre las entradas y salidas. Las DMU se comparan directamente con otras DMU o con combinación de ellas, ¿sí? O sea, no es un indicador que uno se agarra de cualquier otro lado y se a ver cómo está. No, sino es la comparación entre ellas. Y saber cuál de ellas son más eficientes que otras y saber por qué no son las otras eficientes. Las entradas y salidas pueden tener diferentes unidades sin que se requiera una relación a priori entre ellas. Lo que decíamos, no hay que tener las unidades, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunas de las referencias nombres que he utilizado ya dentro de la presentación, pero ustedes pues váyanse ahí a la red y busquen Data Development Analysis o DEA y verán la cantidad de cosas que salen, ¿sí? Bueno, por mi parte, pues he querido presentarles esta técnica porque me parece poco conocida.
O sea, se le ha dado, pues no sé si la importancia que deba tener. eh, en el área académica, ustedes verán la cantidad de cosas que hay, la cantidad de trabajos que existen, pero en la parte práctica poco se usa y poco se ha utilizado, ¿sí? Y lo interesante que vemos es que pues no es muy difícil. O sea, para resolver el problema lineal hay muchas formas de hacerlo, ¿no? No hay algoritmos para hacerlo. De hecho, busquen software, ya existe software comercial, existe software libre, existe una cantidad de cosas. Le digo, hasta en Excel podemos resolver, ¿sí? Este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues la idea es de que conozcan un poco de esta técnica, les pique la curiosidad por saber algo más de ella. Y les digo, se metan a la red a buscar artículos, a buscar libros, a buscar algo que les dé un poco más de lo que yo les he planteado aquí nada más para picarles un poquito el interés sobre esta metodología. Por mi parte es todo, ¿sí? Pues gracias, Patti, nuevamente, gracias, Rosa Laura. Y bueno, a ver, qué más sigue? Quito la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Listo para la presentación. Sí.